Seguramente en algún momento de tu vida, por más serio que seas, te habrás reído sobre algún chiste de humor negro, por ejemplo, algún chiste racista como, ¿por qué los niños de África no juegan con tierra? Pues porque con la comida no se juega. O incluso por algún meme totalmente absurdo y sin gracia, desde una tajada de pan derrumbándose, hasta una cagada hecha con IA. Pero, ya hay otros casos en los que los chistes de humor negro llegan al extremo, como por ejemplo con el caso de Jeffrey Epstein, caso el cual fue solo cuestión de tiempo para que pasara a ser objeto de humor puro y duro, algunos incluso haciendo edits con font de este maldito sádico enfermo escoria cloaca de alcantarilla cagada, y lo peor, es que los edits los hacen como que si esta plasta de mierda fuese genial o alguien basado con mucha aura. Pero, ¿por qué pasa esto? Es decir, porque hasta las situaciones más delicadas son tan memeables hoy en día. ¿Y hasta qué punto está bien el humor negro? ¿Y hasta qué punto está bien ser racista? Primero, empecemos por el principio. ¿Qué es el humor negro? El humor negro es un tipo de comedia que encuentra la gracia en temas tabú, trágicos, morbosos o incómodos como la muerte, la enfermedad o la desgracia, utilizando la sátira y la ironía para provocar una risa incómoda. Y sí, ese es su significado, pero realmente, ¿por qué da gracia? La respuesta a esta incógnita creo que es más sencilla de lo que crees, y es que es porque en nuestro día a día, bien sea que trabajes o estudies, tienes que mantener cierta ética, moral, respeto y una manera de ser y comportarse, como por ejemplo no decir groserías, no decir chistes de humor negro, entre otras cosas más. Prácticamente, tienes que pasar gran parte de tu día a día siendo un tipo serio, claro, si trabajas o estudias. Y es de ahí de donde surge algo así como una necesidad de desprenderse de toda esa ética y seriedad para poder divertirse y salir, aunque sea un poco de la rutina diaria. Aquella en la que no puedes decir groserías, ni divertirte, ni nada por el estilo. Y ojo, que no digo que la única manera para divertirse o reírse sea a través del humor negro, pero, al vivir en un mundo con tantas restricciones, pues al menos en mi caso, sale esa necesidad de dejar de ser tan derecho por un momento, y reírse de los infortunios de la vida, etc. Y con restricciones me refiero a no decir groserías o tener humor negro, obvio que sí hay muchas cosas que con justa razón sí tienen que tener restricción, pero, para que me entiendas mejor, te pondré este ejemplo. South Park es un programa televisivo lleno de puras groserías, humor negro, y sobre todo sátiras, desde un gordo siendo racista con un negro y un judío y con casi todo lo que se mueva, hasta Trump teniendo un hijo con el diablo. Esta serie toca desde los temas más simples, hasta los más polémicos y delicados, sin miedo a ser cancelada y no le interesa caerle bien a nadie, hasta han hecho sátiras de innumerables famosos, figuras públicas y hasta tragedias de la vida real. Por otro lado, tenemos a otras series televisivas o películas, entre otras más que se centran más en tener mejor apariencia y en caerle bien a todo el mundo, restringiendo las groserías, temas sensibles, entre otros más. Y no sé ustedes, pero a mí y a muchísimas personas más nos entretiene y gusta más South Park que muchas series de hoy en día. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que me guste el morbo o las polémicas o temas controversiales ni nada por el estilo. Sino que, es precisamente que esta serie al ser tan absurda, ridícula y sin sentido, que termina siendo tan graciosa como casi ninguna otra. Obvio, todo depende de quien la vea, pero, parte de ese atractivo que tiene, es precisamente por ir en contra de la ética y moral. Y ojito, no digo que hay que burlarse de temas sensibles ni nada por el estilo, ya que hay momentos en los que sí tienes que ser serio, respetuoso, justo y moralmente correcto, como pueden ser situaciones de guerras, asesinatos, entre otros. Pero el humor negro casi siempre va acompañado de una sátira, y es que el humor negro resulta tan divertido y gracioso porque actúa como un mecanismo de defensa psicológico que transforma el dolor, el miedo o la tragedia en risa, permitiendo manejar temas tabú como la muerte, enfermedad, entre otros. Y procesa situaciones traumáticas al dar una sensación de control y aliviar la tensión emocional, siendo una forma de catarsis. Y desde luego, como lo he mencionado anteriormente, incluso esta clase de humor tiene sus límites, y es muy importante que sepas cuándo hacer chistes negros y cuándo no. Por ejemplo, no es lo mismo que hagas un chiste sobre alguien que falleció ayer, a que hagas un chiste sobre el racismo, ya que si bien este aún está presente hoy en día, ni de cerca llega a los niveles de hace muchos años atrás donde literalmente esclavizaban negros. En el primer caso, te estás riendo de lo que le pasó a alguien, en el segundo, te estás riendo del contexto y de la situación de algo que ocurrió hace muchos años.
Y sobre todo, también es indispensable que, si andas en compañía de alguien que no le gusta ese tipo de humor o en un espacio público como en el trabajo, es obligatorio respetar a esas personas y dejar de hacerlo en su compañía. Y por si no me entendiste, es como cuando te pasa algo malo o estás pasando por un mal momento y dices, algún día me reiré de esto. Te ríes porque es algo que ya pasó hace mucho, te ríes de la situación y contexto en la que te encontrabas, y porque bueno, es mejor tomarse con gracia y humor las cosas malas de la vida, por supuesto, hasta cierto punto y no cruzar los límites y siempre pero siempre, respetando a los demás y sobre todo, no anteponer la empatía sobre lo humorístico, porque hay momentos en los que no solo tienes que ser serio, sino también empático, eso es lo más importante si tienes humor negro. Ya que hoy en día por la sociedad en la que vivimos, absolutamente todo se vuelve memeable, incluso en cosas súper delicadas como la muerte, digo, hoy en día a cualquier persona que tenga un accidente grave o similar, en vez de llamar a una ambulancia o pedir ayuda, lo primero que hacen es sacar sus celulares del bolsillo y ponerse a grabar como los propios imbéciles estúpidos de mierda que son, ignorando que, frente suyo, hay alguien que está urgente de ayuda y en estado gravemente mortal, como es el caso de David Carlos Abreu Quezada, el cual era un camionero que se encontraba haciendo su chamba sin hacerle daño a nadie, y de la nada, un grupo de motoristas lo bajaron del camión para darle una paliza mortal, y lo peor del caso, es que habían unos mamaguevos ahí que, en vez de auxiliarlo y llamar a una ambulancia, decidieron quedarse a grabar como todos unos malditos sucios plastas de alcantarilla mientras el pobre señor se moría, que en paz descanse David Carlos Abreu Quezada. Y también recuerda que si bromeas con tu amigo o alguien más o quien sea, es necesario recalcar que la gracia tiene que ser mutua y para ambos, si tú te ríes, él también, si tú le dices negro esclavo, él te dice un palumpa de mierda blanca, etc. Ya que cuando te ríes o burlas de alguien más, sea quien sea o lo que sea, no es gracia, no es chiste, no es humor, es bullying.